características de un sistema operativo. Bueno, ustedes tienen acá varias características, ¿no? ¿Cuáles son? Multiusuario, multitarea. Explique usted, ¿no? ¿En qué se refiere multiusuario? Dos o más usuarios, multitarea, muchas tareas que se realizan dentro del computador, multiprocesamiento, ¿sí? Multihilos. Sí, estas características permiten a la computación poder atender muchas peticiones, usar muchas aplicaciones en paralelo. En algunos casos, algunos teléfonos aún siguen siendo no multiusuario, sino uniusuarios. ¿Sí? Recién en algunos teléfonos se han podido poner multitareas y multihilos. ¿Sí? En algunas versiones del iPhone, por ejemplo, se han puesto multihilos para que puedan abrir muchas aplicaciones a la vez, así como lo tienen en la computadora. Cuando están oyendo un video en YouTube, pueden oír un video en Spotify, es porque es multithread, que es el procesamiento de varias cosas a la vez, que obviamente el procesador lo debe soportar. ¿Sí? Otro de los puntos de los lenguajes de programación también les mostré bases de datos, redes computacionales, de los lenguajes de programación. A ver, dentro de los lenguajes de programación, déjame oírlo. Vimos unas imágenes, ¿no? Donde había cuáles son los lenguajes de programación más conocidos. Por ejemplo, tienen a Java, tienen a Python, a .NET. Muchos de estos ofrecen soluciones, ¿sí? Ofrecen soluciones. Aquí vemos un lenguaje de programación. Esto es, por ejemplo, C. Sí, ofrecen soluciones. Son un conjunto de instrucciones, ¿no? Les pasamos un video también de cómo, qué es un lenguaje de programación. Es decirle a la computadora qué tiene que hacer por nosotros. Es un intérprete de un conjunto de instrucciones, ¿sí? Dentro de los lenguajes de programación tenemos los compilados y los interpretados. Dentro de los compilados tenemos principalmente, por ejemplo, a Java, .NET, que se inscriben las instrucciones, se compilan y esa compilación se puede instalar en cualquier computador. Y los interpretados como el JavaScript o los scripting permiten ejecutarse en tiempo de ejecución, ¿no? Permiten leer las instrucciones en tiempo de ejecución. Las ventajas, principalmente que el lenguaje compilado normalmente es mucho más rápido que el lenguaje interpretado. Entonces sería la principal ventaja, ¿no? Porque en el intérprete tiene que interpretar y leer todas las instrucciones cuando está ejecutándose. Sí, otro de los puntos que se habló es de que se va a tomar, o que está dentro del... Aquí están, por ejemplo, los lenguajes, ¿no? Estos lenguajes, pues posiblemente que hay una pregunta sobre estos lenguajes de alto nivel, ¿cuáles son los más conocidos, ¿no? Otro de los puntos es cómo un programa funciona, ¿no? Un programa, cualquier lenguaje de programación funciona de esta forma, ¿no? Hay un programa fuente, un intérprete, lo traduce y ejecuta en líneas, y hay errores de sintaxis si es que las encuentra. O sea, hay un programa fuente, hay un intérprete, intermediate language, y ese intermediate language traduce ese lenguaje en lenguaje específico del sistema operativo, ¿no? El programa fuente es el programa fuente como el cual se ha creado esa aplicación, y esto la traduce en líneas nativas del computador, ¿no? Y si hay un error de sintaxis, bueno, hay que editar el programa y hay que corregirlo, ¿no? Otro de los puntos los cuales se refiere es la organización lógica de la base de datos. ¿Qué es una base de datos para nosotros? Una base de datos es un conjunto de datos recolectados en un fichero. Este fichero permite almacenar datos de manera estructurada
que nos permiten a nosotros interpretar esos datos para leer una información o entender una información. Entonces, esa definición está acá. Esa es una estructura lógica, ¿no? Tiene campos, registros, ficheros y carpetas, ¿sí? Pero en sí, acá por ejemplo les da un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Dentro de las aplicaciones de las bases de datos puedo guardar los alumnos, las asignaturas, los profesores, los alumnos, los planes de estudio, que son normalmente cómo está distribuida una gestión de una base de datos educativa, ¿no? ¿Sí? Acá está una definición más exacta: conjunto de datos relacionados sin redundancia útiles para las aplicaciones. Eso es en puntual qué cosa sería una base de datos, ¿no? Otro de los puntos por acá no lo encuentro, por acá debe estar. Son 12 preguntas. Ya he estado mencionando las preguntas y bueno, o las posibles preguntas, ¿no? Esta no es. Déjame buscar la otra presentación. Voy a buscar la otra presentación. Ya la tengo. Bueno, hasta ahí les he mencionado hasta la sexta pregunta. Bueno, la séptima ahorita en esta parte debe estar porque no la tengo aquí. A ver. Otra de las preguntas está relacionada con las amenazas, ¿no? Con las amenazas, ¿no? Ataques internos, externos, de tipo físico. ¿Qué tipo de amenazas tenemos? Acá software malicioso, tipos de malware, adware, spyware, phishing. Más o menos con esa parte está relacionada, ¿no? El virus, el gusano, el troyano, el rootkit, ¿sí? Otra de las preguntas está relacionada con este tópico, con los tipos de amenaza, ¿sí? Principalmente con esas dos. ¿Okay?
Después, los procedimientos de seguridad. ¿Cuáles son los procedimientos de seguridad? Hay las políticas de seguridad que se describe en la organización. ¿Qué es lo que la organización define como políticas de seguridad? Políticas de seguridad: cambiar los passwords cada cierto tiempo, hacer backup cada cierto tiempo, no dejar, no permitir introducir los UCBs. Esas son normalmente políticas de seguridad que permiten a la organización no ser vulnerables ante ciertos ataques. ¿Sí? Sí, acá dice, ¿no? Procesos de manejo de incidencias de seguridad, procesos para auditar la seguridad. Una de las políticas de seguridad es dice, profesor, los temas en que está explicando son los temas que me analizan porque recién acabo de venir. Así es. No se grabará. No se grabará, no. Las preguntas están claras, voy a volver a repetir solamente los tópicos. He estado explicando cada una de las preguntas para que ustedes puedan saber qué tópicos. Ahí están tus compañeros, puedes preguntarles. De las amenazas, ¿no? Una política de seguridad debe considerar las siguientes, ¿no? Procesos, comportamientos permitidos, dónde exactamente poner los datos, si debe ser pues en un ambiente en el cual es seguro para los centros de datos, los servidores, si tiene la seguridad contra incendios. Todos esos mecanismos de seguridad deben ser considerados. ¿Qué incidencia registrar y cómo almacenarlos? ¿No? Está referido con eso. Permite permisos de cuentas de acceso a recursos de red, es importante. ¿Qué cuentas pueden acceder a qué recursos? Y tecnologías de identificación para el acceso a datos, ¿no? Bueno, aquí pueden ver los procedimientos de seguridad. Están los firewall, por ejemplo, para que nadie pueda acceder de otra red. Las tarjetas electrónicas, también para que puedan ingresar las biométricas, las copias de respaldo, la encriptación de los datos. Esos son procedimientos de seguridad. Aquí, por ejemplo, con procedimientos de seguridad del modo inalámbrico tenemos el web, el WAP, el WAP12. Cada uno es un procedimiento distinto de encriptación para que no se puedan capturar los datos y puedan ser interpretados para un uso malicioso de ellos. ¿Sí? Los firewalls para proteger las redes, ¿no? Para delimitar las redes. Seguridad en los ambientes y equipos, eso hablamos de los posibles incendios, de los posibles enfriamientos, de lo que se pueda caer. Hay que proteger, hay que tener respaldo. Ajustes en los cables y tornillos en los equipos. Hablamos también de que hay normas que no permiten que los datos y la corriente vaya por el mismo canal. ¿Sí? Hay normas de cableado estructurado que no deberían hacer porque podrían causar ruido. Eso podría generar distorsión de la información, ¿sí? Y pérdida de la información, ¿no? Detección autorizada del medio inalámbrico también, ¿no? Sistemas de gestión de red que detecte cambios en la red. Esto es importante, por ejemplo, ¿no? Si hay un cambio en la red, que se pueda detectar rápidamente por si hay alguna intrusión. Bueno, y ahí viene aquí, tema de delitos informáticos. ¿Sí? Delitos informáticos son delitos contra datos y sistemas informáticos, ¿no? Acceso ilícito, atentado contra la integridad de los datos informados, a que modifiquen los datos, atentado con la integridad de los sistemas informáticos, que modifiquen el sistema para que pueda ejecutar ciertas instrucciones que no están permitidas. Por ejemplo, uno de los ejemplos que les mencioné es qué tan fácil sería que en vez de ser mayor modifiquen a menor. Eso permitiría que causen un error dentro del sistema, cambiando simplemente un mayor por un menor. Tráfico ilegal de los datos, como los hay en Wilson, por ejemplo, trabajan con esos datos. Interceptación de datos informáticos,
interceptación de datos informáticos. ¿Sí? Aquí obviamente te interceptan los datos y con ellos empiezan a introducirse en tus cuentas, en tus accesos, en tus redes, en tu internet, en tus cuentas de Facebook y estas cosas. Les mostré un video también, suplantación de identidad, muy usado, ¿no? Suplantación de identidad y fraude informático, ¿no? Como el phishing, ¿no? Te suplantan la identidad, te copian las claves y te suplantan la identidad. El fraude informático también, ¿no? Sí. Principalmente esos de ahí. Otro de los puntos que se mencionó, déjenme mostrarles. Acá nos falta un punto, pero no lo he encontrado. Ahorita lo busco yo. Voy a bajar la otra PPT que ya viene la parte final. Solamente nos faltaría una pregunta. Módulos. Otro de los puntos está muy relacionado a la gestión de proyectos. ¿Qué es la gestión de proyectos? ¿Para qué sirve? ¿Cuántas áreas de aplicación tiene? ¿Sí? ¿Y en cuántos números de procesos está dividido? Que no está aquí. Aquí, la gestión de proyectos. La gestión de proyectos está basada en el marco de trabajo del PMBOK. ¿Qué es el PMBOK? Es un framework de trabajo que nos permite realizar un proyecto de una manera estructurada. Tiene 9 áreas de conocimiento con 5 grupos de procesos. Esos grupos de procesos le permiten a la gestión de proyectos poder, desde el inicio hasta el fin, poder gestionar el proyecto. Recuerden que una cosa es la gestión de proyectos y otra es la formulación y evaluación de proyectos. Esa gestión de proyectos está definida desde la gestión del alcance, donde se define qué cosa va a hacer el proyecto, qué funcionalidades va a involucrar, cuánto tiempo va a requerir, cuáles son los recursos, cuáles son los costos.
que está relacionada con la gestión de proyectos, que son las buenas prácticas que da el PMI. Sí, de ahí viene cuál es el modelo de capacidad de madurez. Este modelo de capacidad y madurez se da normalmente a las empresas de software. Está muy orientado a las empresas. Lo que miden es la madurez con que las organizaciones pueden gestionar sus proyectos de software. ¿Sí? Tiene 5 niveles de madurez que las establece el CMBI. ¿Sí? Estos niveles vienen desde el modelo inmadura, que la organización no tiene o no implementa ningún proceso, lo hace de manera tradicional, de manera manual. Es como que estuviesen en una empresa donde todos fuesen artesanos del software, ¿sí? Sin ninguna evidencia de sus pruebas, sin ninguna evidencia de su integración, sin ningún control de versiones, cosas así. En la manera básica, la organización implementa algunos alcances y objetivos de los procesos. ¿Para qué se va a hacer determinado proceso dentro de la construcción de software? ¿Sí? Por ejemplo, implementa básicos puntos de control para que puedan gestionar el software. La manera gestionada ya tiene los procesos definidos y esos procesos definidos les permiten construir un software muy más elaborado. Y cuando ya está en un nivel establecido, ya es mucho más organizado. Esos procesos le permiten con mayor rapidez poder gestionar el software, ¿no? Cuando ya es predecible, los procesos ya son constantes y repetitivos, y cuando ya se han optimizado, los procesos han sido mejorados. Cada uno de esos procesos van mejorando a los definidos. Eso quiere decir que lo establecido, que lo gestionado, aquel proceso que se puede volver a hacer, se puede mejorar, porque pueden encontrarse algunos cuellos de botella que permitan hacer mucho más ágil esa función. Solamente me faltó una pregunta que está por acá. Déjenme ver qué es esta de aquí, qué es esta de aquí. Esta debe ser, pero no encuentro no encuentro el de la presentación. Debe estar por aquí, que la he debido pasar seguro. Qué raro. No está por aquí. Aquí. El estándar de trabajo de red, los modelos de referencia, los modelos ISO y TCP, son los modelos de referencia utilizados para describir el proceso de comunicación de los datos. ¿Sí? Dentro del modelo de referencia tenemos el modelo OSI, el modelo de aplicación, presentación y sesión, donde aquí está la aplicación instalada. Dentro del modelo de presentación es la interfase que permite generar la presentación de la aplicación, ¿sí? Y la sesión que establece el canal de sesionable. Si es, por ejemplo, a través de HTTP, del protocolo de sesión, puede ser HTTP, o sea, si estás en TCP/IP. El protocolo de transporte puede ser UDP o TCP, ¿sí? Normalmente lo que se ha pedido es simplemente que indique cuáles son las capas. ¿Cuáles son las capas? ¿No? Eso es una de las preguntas que está viniendo. Sí, nada más. Esa es una de las preguntas que viene en el examen. No sé si tuviesen alguna consulta para poder resolverla.
A ver, ¿qué voy a colgar? No entendí. A ver, profe, disculpe, no entendí cuáles son las capas. Las capas del modelo OSI son 7 capas. La primera capa es la capa física. Esa capa física lo que permite está a nivel del cableado netamente. La capa física del hardware. No te estoy pidiendo que expliques, simplemente que digas cuáles son las 7 capas. Ese es el hardware. El hardware que permite conectarse uno. El data link es el enlace de datos. La red que se monta, que se cablea a través del cableado estructurado, el protocolo de transporte, que es el UDP, el protocolo de sesión, que puede ser un HTTP, el protocolo de presentación, que puede ser un lenguaje, y la aplicación netamente es lo que tú construyes sobre la presentación, ¿sí? Sobre la presentación. Lo que se pide es cuáles son los modelos de referencia. Tal, diga, enumere, nada más. No, es para escribir. Ya les mencioné actualidad tecnológica, sistemas operativos, seguridad, OSI, lenguajes de programación, base de datos, PMOK, y CMMI. Alrededor de esas están las preguntas. ¿Sí? Son 12 preguntas. 12 preguntas de 1 o 2 puntos cada uno. Sí. Es todo lo que ya está en el Canvas, ¿no? Son las 3 unidades y es sobre las cuales se ha tomado para hacer las preguntas. No sé si hubiese una pregunta más. Si no, ya deberíamos haber finalizado esto. Una pregunta a la 1, una pregunta a las 2. Están los ejemplos. En los videos están los ejemplos, porque en las preguntas se les pide diga ejemplos. Sí. En las preguntas se les pide.
Las preguntas no son puntuales, ojo, las preguntas no son puntuales, las preguntas son, diga usted o explique usted cuál, ponga ejemplos puntuales de los tratados en el curso. Entonces, definitivamente hay que volver a verlos, ¿no? Ah, la wiki sí, sí, hoy es el blog, hoy, 12 p.m., hoy blog. ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no, ya para dar finalizada la reunión. Bueno, nos vemos, chicos. Muchas gracias. Profesor, los dos wikis viernes. You are currently the only person in this conference.
Papi, con una bolsa de papel. ¿Sí? Una bolsa de papeles, una bolsa de papeles. He puesto una bolsa para llenar los papeles.